Alberto se encontraba en su oficina, sentado frente a la pantalla de su computadora, inmerso en la rutina diaria de números, informes y decisiones empresariales que se habían convertido en la esencia de su vida. El teléfono vibró en su escritorio. Un sonido suave pero que, en ese preciso momento, pareció resonar con una fuerza inmensa en su pecho. Lo miró sin prisa, con una sensación vaga de incomodidad que no sabía de dónde venía. Antes de cogerlo distraído, como si una parte de su ser ya supiera lo que estaba por venir. La pantalla del teléfono mostraba una notificación sin remitente. Algo común en la era digital. Pero lo que no era común era la sensación de presión que sintió en su estómago al abrir el mensaje. Cuando lo hizo, sus ojos se encontraron con algo que jamás había imaginado ver. La imagen que apareció ante él le heló la sangre. Su corazón dio un vuelco y, en un instante, la calma que había intentado mantener durante años en su vida se desvaneció. Las fotografías mostraban a su esposa, Carmen, entrando al vestíbulo de un hotel de lujo, en compañía de un hombre al que Alberto reconoció de inmediato, Javier. Un compañero de trabajo de ella. La imagen lo golpeó con la fuerza de un huracán. Carmen y Javier, juntos, caminando hacia lo que parecía un destino común. Y más allá de la puerta de aquel hotel. Todo lo que podría significar la desaparición de un matrimonio que él creía sólido. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Las palabras de su compañero de oficina. El murmullo lejano de las conversaciones. Todo parecía una maraña de ruidos distantes y lejanas. Lo único claro era el dolor que se estaba abriendo paso en su pecho. El nudo en su garganta que no podía tragar. Y la rabia que lo invadía. Como una sombra oscura que se cernía sobre él. No podía pensar con claridad. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver la verdad por sí mismo. Alberto se levantó con rapidez. Sus manos temblando al agarrar el abrigo de su silla. En su mente, no había lugar para dudas. Sin pensarlo más, salió de la oficina y atravesó el edificio de cristal con pasos rápidos. Ignorando a los empleados que lo miraban sorprendidos. Afuera, el viento le golpeó el rostro. Como un recordatorio cruel de la frialdad del mundo que lo rodeaba. Entró en su coche, sin un destino claro más allá de la dirección escrita en el mensaje. El hotel. Las luces de Madrid parpadeaban por la ventana mientras conducía. Pero su mente estaba lejos. Atrapada en un remolino de preguntas sin respuesta. El camino hacia el hotel era solo una extensión interminable de pensamientos oscuros que no encontraba manera de frenar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo su vida había tomado un giro tan impredecible? ¿Tan doloroso? Cada semáforo en rojo le parecía una eternidad. Y cuando llegó al hotel, el aire se volvió más denso, cargado con una ansiedad que no podía controlar. Estacionó el coche y caminó hasta la entrada. Las luces del vestíbulo le parecían demasiado brillantes. Como si todo el lugar estuviera burlándose de su angustia. El resplandor de los candelabros de cristal reflejaba una realidad que ya no podía reconocer. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarle? La recepcionista le preguntó con una sonrisa cortés. Como si estuviera recibiendo a un huésped cualquiera. Ajena al huracán que Alberto llevaba dentro. Estoy aquí para ver a un amigo. Respondió él, con la voz temblando levemente. Un intento de mantener la compostura mientras sus ojos recorrían la lujosa habitación. Buscando con desesperación alguna señal de Carmen y Javier. Los minutos pasaron como horas. Alberto observaba el movimiento a su alrededor. Su respiración acelerada y su mente llena de pensamientos oscuros. Hasta que finalmente vio la figura de Carmen. Ella apareció en el vestíbulo. Con su porte elegante. Pero al lado de Javier. Como si todo fuera normal. Como si la mentira fuera su nuevo modo de vida.
Alberto sintió cómo su estómago se revolvía. Y vio a los dos subir al ascensor. Sus cuerpos tan cerca, sus manos entrelazadas. Todo lo que él temía se materializaba ante sus ojos. No pudo esperar más. Esperó unos segundos para no levantar sospechas y luego entró en el ascensor contiguo. Ascendiendo lentamente al mismo piso. Cada movimiento parecía durar una eternidad. La ira lo consumía. Pero la necesidad de enfrentarse a la verdad era aún más fuerte. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Alberto caminó por el pasillo. El sonido de sus pasos resonando en sus oídos como un tambor frenético. Hasta llegar a la puerta de la habitación. El sonido de risas apagadas llegó a sus oídos. Aquella risa, esa voz que tanto amaba, sonaba ahora distante, traicionera. En ese momento, el nudo en su pecho se rompió. Giró la manija con rabia y empujó la puerta, irrumpiendo en la habitación como un hombre poseído por un dolor insoportable. Carmen y Javier estaban juntos en la cama, y la visión de ellos, abrazados, le destrozó el alma. No pudo contenerse. Las palabras salieron de su boca como una cuchilla afilada. ¿Qué estás haciendo aquí?, exclamó Carmen, su voz temblando, sin entender la magnitud del horror que se había desatado. Yo debería preguntarte lo mismo, respondió Alberto. Su voz un susurro gélido y profundo. Los ojos fijos en ella. En él, en todo lo que había caído en pedazos. Nuestro matrimonio ha terminado. Tú tomaste tu decisión. Ahora yo hago la mía. Carmen intentó levantarse. Pero Alberto levantó la mano, deteniéndola en seco. No te preocupes. No haré una escena, dijo. Sin emoción. Solo debes saber que lo perdiste todo. Adiós. Con esas palabras, dio la vuelta y salió de la habitación. Su paso resonaba en el pasillo como una sentencia. Al caminar, sentía que todo su ser se desmoronaba. Pero al mismo tiempo, había un extraño alivio que comenzaba a tomar su lugar. Su vida cambiaría para siempre. Y mientras caminaba hacia la salida del hotel, ya comenzaba a planificar lo que venía después. La traición que había sufrido merecía consecuencias. Y Alberto estaba decidido a asegurarse de que Carmen y Javier pagarían por lo que habían hecho. Alberto salió del hotel con el alma hecha trizas. Su corazón aún palpitando desbocado. Las luces de Madrid parpadeaban débilmente a través del parabrisas del coche. Pero la ciudad ya no le parecía la misma. Nada a su alrededor le importaba. Solo el vacío de su vida. La traición que le había golpeado en el pecho como un martillo. Mientras conducía, la imagen de Carmen y Javier juntos no dejaba de aparecer en su mente. Y las palabras de su esposa retumbaban en su cabeza. ¿Qué estás haciendo aquí? Una pregunta vacía, sin respuesta, como tantas otras que ahora rondaban en su mente. El coche avanzaba por las calles. Pero Alberto no veía nada. El tráfico, las luces de los semáforos, el murmullo de la ciudad se desvanecían como si estuviera atrapado en un sueño. O más bien, en una pesadilla. Las preguntas y las respuestas se confundían. Y las emociones dentro de él se entrelazaban en un torbellino imparable. ¿Cómo pudo Carmen hacerle esto? ¿Cómo pudo traicionarlo de esa manera? ¿Sin remordimiento alguno? Se sentía como si el suelo estuviera desmoronándose bajo sus pies. Y a medida que avanzaba, algo en su interior se rompía de forma irreversible. El primer impulso de Alberto había sido el de la furia. Llegó al hotel sin pensarlo, actuando solo por el deseo de obtener respuestas, de enfrentar la cruel realidad que se había desvelado ante él. Pero después del enfrentamiento, la sensación que lo acompañaba era la de vacío. La ira había sido un combustible momentáneo. Pero ahora, al salir de esa habitación, quedaba la devastación. Lo que había construido con Carmen.
Lo que había sido su vida durante tantos años. Ahora se desmoronaba en un instante. Un matrimonio de años. Una confianza rota. Un amor destruido. De regreso a su casa. La soledad lo envolvió como una manta fría. El apartamento que antes había compartido con Carmen ya no le parecía un hogar. Era un lugar vacío, sin sentido, un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Abrió la puerta y se encontró con el eco de sus propios pasos resonando en las paredes. La casa parecía un espacio extraño, como si la vida que había compartido con Carmen nunca hubiera existido. Los recuerdos, antes llenos de calidez, ahora eran fantasmas que lo acechaban en cada rincón. Con manos temblorosas, empezó a recoger sus cosas. No con prisa, sino con una calma tensa, casi mecánica. Cada prenda que empaquetaba le parecía un paso más hacia el final de su vida con Carmen. Cada objeto personal que tocaba, cada recuerdo que guardaba en su maleta, le dolía como una puñalada en el corazón. Era una despedida definitiva, no solo de Carmen, sino de la vida que había conocido hasta ese momento. Ya no había espacio para la mentira, ni para las promesas rotas. El futuro era un vacío, y Alberto sentía que debía llenarlo con algo, con una decisión que le permitiera seguir adelante. Fue entonces cuando se detuvo. Miró alrededor de la casa, como si esperara encontrar alguna señal de que todo esto era solo una pesadilla. Pero la realidad era cruel y clara. Sin perder tiempo, se sentó a la mesa del comedor y, con una determinación fría, cogió papel y lápiz. Tenía que hacer algo. Tenía que decirle adiós a Carmen de la manera más definitiva posible. No quería dejar lugar a dudas. No quería que ella tuviera ni un ápice de esperanza de que todo pudiera arreglarse. Había sido su elección, su traición, y ahora él debía tomar las riendas de su vida. Escribió las palabras con una furia contenida. Cada letra era un golpe contra su propio corazón. Destruiste la confianza y el amor que tenía por ti. No hay vuelta atrás. Adiós. Cuando terminó, se quedó mirando la carta por un largo rato. No sabía si sentía alivio o tristeza, pero sabía que debía hacerlo. No podía seguir viviendo en una mentira. La vida que había tenido con Carmen ya no existía. Lo que quedaba era la desolación. Y esa carta era el último paso hacia la liberación. Alberto levantó la vista y vio el teléfono en la mesa. Había olvidado completamente las llamadas y los mensajes que Carmen había intentado enviarle. El teléfono estaba lleno de notificaciones, pero no tenía la fuerza para mirar ninguno de esos mensajes. Carmen había intentado, en su desesperación, contactarlo de 1000 formas, rogándole que le diera una oportunidad para explicarse. Pero Alberto sabía que ya no había nada que explicar. No había nada que pudiera cambiar lo que había visto con sus propios ojos. Lo que había sucedido era irremediable. Con una mezcla de tristeza y determinación, Alberto ignoró los intentos de contacto de Carmen. Ya no había espacio en su corazón para ella. Sabía que, aunque su vida había sido devastada, debía seguir adelante. El daño ya estaba hecho. Y no podía dejar que la traición de Carmen lo destruyera. Era el momento de tomar el control de su vida. Fue entonces cuando pensó en Fernando. Su viejo amigo, su confidente. Fernando siempre había estado allí para él. En las buenas y en las malas. Y ahora, más que nunca, lo necesitaba. Necesitaba un refugio. Un lugar donde pudiera encontrar algo de paz. Aunque fuera temporalmente. Necesitaba a alguien que lo entendiera, que le diera la fuerza para seguir adelante. Sin pensarlo 2 veces, cogió el teléfono y marcó el número de Fernando. ¿Fernando?, dijo con la voz quebrada. Necesito ir a tu casa. Claro, Alberto, ven cuando quieras, respondió Fernando sin dudar. Sabes que eres bienvenido.
El viaje hacia la casa de Fernando fue silencioso. No había palabras que pudieran describir lo que sentía. Su mente estaba nublada, su corazón roto, pero al mismo tiempo había una sensación de determinación en su interior. Sabía que lo que venía por delante no sería fácil, pero al menos tendría a alguien a su lado. Fernando lo recibió con los brazos abiertos, como siempre lo había hecho. Esa noche, no hubo palabras de consuelo ni de ánimo. Solo el silencio, el vino que compartieron, y la presencia tranquila de Fernando que le dio a Alberto el pequeño respiro que necesitaba. Al día siguiente, Alberto se despertó con una claridad inusitada. El dolor seguía ahí, pero ahora sabía lo que debía hacer. No podía quedarse ahí, lamentándose por lo que había perdido. No podía permitir que la traición lo definiera. Tenía que hacer algo, algo que le permitiera cerrar este capítulo de su vida. No podía seguir siendo la víctima. No podía dejar que Carmen y Javier salieran impunes de lo que habían hecho. Fernando, dijo Alberto con una voz firme, necesito tu ayuda. No quiero solo huir, quiero hacer que paguen por lo que han hecho. Necesito pruebas. Necesito exponer toda la verdad. Fernando lo miró, comprendiendo la magnitud de lo que Alberto estaba pidiendo. No hubo dudas en su respuesta. Vamos a hacerlo, Alberto, hagámoslo juntos. Así comenzó su plan. Durante las siguientes semanas, Alberto y Fernando comenzaron a investigar la vida de Carmen y Javier, buscando cualquier indicio, cualquier pista que pudiera exponer su traición y sus crímenes. Sabían que no sería fácil, que cada paso los llevaría a descubrir más cosas que no querían saber. Pero también sabían que era el único camino hacia la justicia que buscaban. Mientras tanto, Carmen continuaba su lucha por recuperar a Alberto, pero cada intento era inútil. Cada mensaje, cada llamada, cada súplica caía en el vacío. Alberto ya no la veía como la mujer que amaba. Solo veía a la mujer que lo había destrozado. Y eso lo hacía aún más firme en su decisión de no volver atrás. El plan de Alberto y Fernando empezó a dar frutos. Descubrieron que Javier no solo había engañado a Alberto, sino que también estaba involucrado en una red de corrupción dentro de la empresa donde ambos trabajaban. Las pruebas se acumulaban, y lo que antes era una simple traición ahora se convertía en algo mucho más grande. Alberto sabía que tenía que actuar rápidamente. No solo debía exponer la traición de Carmen y Javier, sino también las actividades ilegales de Javier, que podrían arrastrar a la empresa a la ruina. Finalmente, el dossier estaba listo. Era el momento de hacer justicia. Y aunque el dolor seguía en su corazón, Alberto estaba decidido a seguir adelante, a destruir la mentira que Carmen había tejido a su alrededor, a exponer todo lo que había sucedido. Sabía que no sería fácil, que las consecuencias serían grandes, pero al menos tendría la paz de saber que no dejaría que los culpables salieran impunes. Alberto estaba sentado frente a la mesa de la casa de Fernando, rodeado por papeles, documentos, fotografías y correos electrónicos que, como un rompecabezas de dolor y venganza, empezaban a encajar con una precisión escalofriante. El aire en la habitación estaba cargado de tensión. El silencio que los envolvía era palpable. Fernando, su amigo fiel, observaba con atención a su lado, siempre dispuesto a ayudarlo a poner en marcha el plan que, por fin, podría terminar con la mentira que había estado destruyendo la vida de Alberto desde hacía meses. La luz tenue de la lámpara sobre la mesa iluminaba los rostros de los dos hombres, quienes se encontraban a punto de desatar una tormenta. La idea de exponer la traición de Carmen y Javier ya no era solo una necesidad de venganza, sino una exigencia de justicia. Un último intento por recuperar lo que una vez fue su vida. Alberto miraba los documentos.
Cada prueba una confirmación de lo que ya sabía. Pero también un recordatorio de la decepción profunda que sentía. Todo esto, dijo Fernando, interrumpiendo el silencio, es mucho más grande de lo que pensábamos. Alberto asintió lentamente, sin desviar la mirada de los papeles frente a él. La rabia seguía hirviendo en su pecho. Pero había algo más profundo. Algo que lo estaba moviendo ahora. La necesidad de que todo saliera a la luz. De que Carmen y Javier enfrentaran las consecuencias de sus actos. La justicia, pensó Alberto, no era solo para los que eran inocentes. La justicia también era para aquellos que debían pagar por sus pecados. Lo sé, respondió Alberto, con voz rasposa. Todo esto es más que una simple traición. Es corrupción. Y si la gente de la empresa lo descubre, no solo perderán sus trabajos. Hay algo mucho más grande en juego. Javier no solo me traicionó a mí. Traicionó a todos en la empresa. Y Carmen, ella lo sabía todo. El pensamiento de Carmen, esa mujer a la que había amado tanto, seguía desgarrando su corazón. Pensar en todo lo que había compartido con ella. En los planes a futuro. En la vida que habían soñado juntos. Lo hacía sentir una tristeza tan profunda que no podía evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿Cómo pudo ella ser tan fría? ¿Cómo pudo permitir que todo se viniera abajo por una aventura que había arruinado todo? Fernando observó a su amigo, notando la lucha interna que aún no había terminado. No era solo la traición lo que lo estaba consumiendo, sino la desilusión, esa decepción de saber que alguien en quien había confiado tanto podía hacerle esto. Sin remordimiento alguno. Tienes razón, dijo Fernando, sin apartar los ojos de Alberto. Lo que Javier hizo es imperdonable. Y lo que Carmen permitió es aún peor. Pero ¿y tú, Alberto? ¿Qué vas a hacer cuando todo esto termine? La pregunta, tan simple, golpeó a Alberto con la fuerza de un puño. ¿Qué iba a hacer después de que todo se desvelara? ¿Después de que Carmen y Javier pagaran por lo que hicieron? ¿Qué quedaría para él? No lo sé. La respuesta de Alberto fue sincera, llena de incertidumbre. Lo único que sé es que no puedo seguir viviendo con esta mentira. No puedo seguir con este dolor. Sin hacer nada. No puedo quedarme de brazos cruzados. Fernando asintió, entendiendo la angustia de su amigo. Lo conocía bien, y sabía que Alberto no podía dejar pasar este momento. Había llegado demasiado lejos, y ahora su destino estaba en juego. Alberto levantó la cabeza y miró la pantalla de su laptop. Frente a él, el correo estaba listo para ser enviado. El dossier que había preparado con la ayuda de Fernando estaba completo. Las pruebas estaban organizadas, y ahora solo faltaba un último paso. Enviarlo a la junta directiva de la empresa y a los periodistas más influyentes de Madrid. En su mente, Alberto se preparaba para las repercusiones. Sabía que la verdad saldría a la luz. Y con ella, las vidas de Carmen y Javier cambiarían para siempre. No había vuelta atrás. ¿Estás listo?, preguntó Fernando, viendo cómo Alberto dudaba por un instante. Alberto respiró hondo y, sin mirar atrás, hizo clic en enviar. El correo voló a su destino. Y con él, la verdad que podría destruir a dos personas. De algún modo, la sensación de enviar ese correo lo liberó parcialmente, pero el vacío que sentía aún no desaparecía. A pesar de la venganza, de la justicia que finalmente parecía alcanzable, el dolor seguía presente. El teléfono de Alberto vibró. Era Carmen. Una vez más, la llamada fue ignorada. Después de unos segundos, un mensaje de texto apareció en la pantalla. Por favor, Alberto, necesito hablar contigo. No es lo que piensas. Lo siento. Te amo. Era una súplica, un mensaje desesperado. Pero Alberto no podía mirar atrás.
No podía permitir que sus emociones lo arrastraran nuevamente al caos. Ya no había espacio para el perdón. Ya no había espacio para las promesas rotas. Ya no quedaba nada de la mujer que había amado. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, fue un correo de la junta directiva de la empresa. Alberto lo abrió con las manos temblorosas, sabiendo lo que estaba por venir. Estimado señor Alberto, comenzaba el correo, y las siguientes palabras solo confirmaban lo que ya sabía. La Junta había recibido el dossier y estaba iniciando una investigación interna inmediata. Javier había sido suspendido de inmediato. Y Carmen estaba bajo investigación, con la posibilidad de perder su puesto de manera temporal mientras se resolvían las acusaciones. Pero lo peor estaba por llegar. La noticia de la corrupción de Javier también había sido confirmada. Y eso solo iba a empeorar las cosas para todos los involucrados. Alberto sonrió. Pero no era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa amarga. La sonrisa de alguien que finalmente había puesto en marcha su venganza, pero que sabía que, aunque la justicia fuera alcanzada, nada le devolvería lo que había perdido. En los días que siguieron, la tormenta comenzó a desatarse. Los rumores sobre el escándalo inundaron la empresa, y los medios de comunicación no tardaron en seguir el hilo de la historia. Javier fue arrestado. Y las imágenes de su captura en el aeropuerto se compartieron rápidamente en los titulares de prensa. La imagen de Carmen también apareció. Aunque ella aún no había sido arrestada. Las pruebas de su complicidad en la corrupción salieron a la luz. Y los testimonios de empleados que la implicaban empezaron a circular. Carmen, ahora aislada y humillada, intentó hacer lo imposible para contactar a Alberto. Pero él se mantuvo firme. No respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Cada vez que su teléfono vibraba, veía su nombre, y la visión de esas palabras lo hacía sentir algo extraño. ¿Era alivio lo que sentía? ¿O simplemente la certeza de que había hecho lo correcto? Fernando, a su lado, se convirtió en su apoyo incondicional. Le ayudaba a mantenerse firme. A no dejarse vencer por las emociones. Le decía que lo que había hecho no solo era necesario, sino que también le daba la oportunidad de seguir adelante, de reconstruir su vida. Mientras todo esto ocurría, Alberto empezó a ver más claramente su futuro. Sabía que ya no podía regresar al pasado, que la vida con Carmen había quedado atrás para siempre, pero también sabía que había oportunidades por delante. Y una de ellas se presentaba en Sofía. Sofía, la mujer que había conocido en un evento empresarial. Una mujer inteligente, comprensiva, llena de vida. No la veía como una sustituta de Carmen, sino como una nueva oportunidad. La posibilidad de encontrar una conexión genuina. De reconstruir su vida sin el peso de la traición. Una noche, mientras paseaban por el Parque del Retiro, Sofía le preguntó a Alberto sobre su pasado. ¿Cómo lo hiciste, Alberto? ¿Cómo superaste todo esto? Alberto la miró, los ojos llenos de sinceridad. Sabía que el pasado era algo que debía dejar atrás, pero aún así sentía que debía compartirlo con ella. Fue un proceso largo, respondió, mientras sus pasos resonaban suavemente en el pavimento. No fue fácil. Pero aprendí que a veces la vida te da segundas oportunidades. Y tú eres una de ellas. Sofía le sonrió, apretando su mano con dulzura. Entonces, vamos a aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Alberto asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Mientras tanto, Carmen se encontraba sumida en su propio abismo. Su vida, que antes había estado llena de lujos y éxito, ahora se reducía a una pequeña y fría habitación, alejada de todo lo que había conocido. Los días pasaban lentos, y la culpabilidad la consumía.
Pero sabía que no podía hacer nada para recuperar lo perdido. No había vuelta atrás. Los días posteriores a la filtración de la verdad fueron una tormenta constante. El escándalo que Alberto había desatado con su denuncia no solo afectó a la empresa, sino que también desbordó los límites de su vida personal. La revelación de las actividades ilícitas de Javier, y el hecho de que Carmen hubiera sido cómplice, convirtió a los involucrados en parias, mientras que la opinión pública se volcaba en contra de ellos. La ciudad de Madrid, que antes había sido el escenario de su vida cotidiana, ahora era solo un campo de batalla donde las emociones se desbordaban a cada paso. Alberto no pudo evitar sentirse invadido por una mezcla de sentimientos contradictorios. Por un lado, la venganza que había planeado y ejecutado meticulosamente se había cumplido. Carmen y Javier enfrentaban las consecuencias de sus traiciones. Por otro lado, la paz que había anticipado no llegaba nunca. Aunque sabía que lo que había hecho era lo correcto, el peso de todo lo sucedido lo mantenía atrapado en una espiral de emociones. La justicia se estaba llevando a cabo, pero algo dentro de él seguía roto. Algo que no podía reparar con nada. A medida que se acercaba el juicio, Alberto no podía evitar revivir una y otra vez cada momento que lo había llevado hasta allí. El dolor de la traición. La angustia de ver a Carmen y Javier tan cerca, tan unidos, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero ahora, lo que quedaba era la resolución. El juicio de Javier, con sus implicaciones legales y morales, estaba por comenzar, y con él, el enfrentamiento final de Alberto contra todo lo que había perdido. El día del juicio llegó con una pesadez que parecía ahogar a Alberto. Cuando entró en la sala del tribunal, el ambiente estaba cargado de tensión. Los periodistas se agolpaban fuera, sus cámaras capturando cada movimiento, cada gesto, como si fueran parte de un espectáculo. La sala estaba llena de curiosos, de empleados de la empresa que ya conocían la historia, de miembros de la junta directiva y de abogados. Pero lo más doloroso para Alberto era verla a ella. A Carmen. Estaba sentada en un banco, visiblemente derrotada, con la cabeza gacha, su rostro arrugado por las lágrimas secas que nunca dejaban de caer. El brillo de la mujer que alguna vez fue su compañera de vida había desaparecido. Y en su lugar, solo quedaba una sombra de lo que había sido. Javier, por su parte, no estaba mucho mejor. Estaba rodeado de sus abogados. Sus ojos llenos de temor. Sabía que la caída era inminente. Todo lo que había hecho, todo lo que había planeado, estaba por desmoronarse. Los documentos que Alberto y Fernando habían recopilado con tanto cuidado eran ahora las pruebas que los condenaban. La investigación, con su meticulosidad, había dejado al descubierto todo. La corrupción en la empresa, el robo de dinero, el abuso de poder, y lo peor de todo era que Carmen había sido cómplice, sabiendo todo y participando activamente. Alberto se sentó en la primera fila, observando la escena con una serenidad tensa. La calidez del sol que entraba por las ventanas del tribunal no alcanzaba a disipar la oscuridad que sentía en su pecho. En ese momento, no era solo el hombre que había sido traicionado. Era el hombre que había tomado las riendas de su destino y que estaba decidido a hacer justicia. Aunque eso significara destruir a los que alguna vez fueron parte de su vida. El fiscal, un hombre de voz firme y expresión seria, comenzó a exponer los cargos. Al principio, todo parecía un procedimiento rutinario. Pero a medida que las pruebas se presentaban, las caras de Carmen y Javier empezaron a endurecerse. Cada palabra del fiscal parecía una espada que los iba clavando. Y la verdad estaba saliendo a la luz de una manera imparable. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal con una voz grave.
mientras señalaba una serie de documentos en la pantalla. Lo que tenemos aquí no es solo una historia de infidelidad y traición. Es una historia de corrupción y abuso de poder. Javier, junto con la señora Carmen, no solo destruyeron la confianza de un hombre, sino que también trajeron ruina a una empresa que había confiado en ellos. Los ojos de Carmen, que no habían dejado de mirar el suelo, se alzaron por un momento. El dolor en su mirada era indescriptible. No era solo el peso de la vergüenza lo que la aplastaba, sino también la aceptación de que todo había terminado. Lo que alguna vez fue su vida con Alberto, su futuro con Javier, se había desmoronado en cuestión de semanas. El público presente ya no la veía como la exitosa arquitecta que alguna vez fue. Ahora, era solo una mujer que se había equivocado. Una mujer que había perdido todo. Javier, por otro lado, estaba visiblemente nervioso. Intentaba mantener la compostura. Pero las pruebas eran irrefutables. El fiscal presentó más pruebas. Transferencias bancarias. Correos electrónicos que confirmaban la corrupción. Fotografías de reuniones secretas entre Javier y otros empleados corruptos de la empresa. No había duda alguna de que Javier había sido el cerebro detrás de toda la operación, pero también quedó claro que Carmen había sido cómplice. Cuando llegó su turno de hablar, Carmen se levantó con dificultad, el rostro desencajado, los ojos hinchados por las lágrimas. En ese momento, todos los ojos estaban sobre ella. Y Alberto sintió un nudo en el estómago al verla. Ya no era la mujer que amaba. Ya no era la persona que había compartido sus sueños. Ahora solo era una mujer rota. Una mujer que había perdido todo por su propia avaricia y egoísmo. Lo siento, dijo Carmen. Su voz temblorosa, casi inaudible. Sé que no hay palabras que puedan justificar lo que hice. Sé que he destruido todo lo que alguna vez tuvimos. No sé por qué tomé esas decisiones. No sé por qué creí que podía tenerlo todo. Pero todo lo que puedo hacer ahora es pedir perdón. Aunque sé que es tarde para eso. El silencio en la sala fue absoluto. Las palabras de Carmen no parecían suficientes para borrar el daño que había causado. Pero de algún modo. Alberto sintió que en ese momento algo se rompía en su interior. El odio, la rabia, la tristeza. Todo parecía fundirse en una tristeza aún más profunda. Lo que había hecho, lo que había visto, era irreversible, pero también era cierto que el dolor de la traición había sido demasiado grande como para permitirle volver atrás. Cuando el juicio terminó, el veredicto fue claro. Javier fue sentenciado a una larga pena de prisión por sus crímenes de corrupción y fraude. Carmen, aunque no enfrentaba la misma sentencia, perdió su puesto en la empresa y fue retirada de sus responsabilidades. A pesar de su culpabilidad, el tribunal le permitió una oportunidad para redimirse. Aunque su reputación había quedado destruida, Alberto se levantó del banco del tribunal con la mente en blanco. Lo que había hecho era necesario, pero el peso de la justicia lo estaba aplastando. A lo largo de todo el juicio, no había sentido satisfacción, ni alegría, solo había experimentado una tristeza profunda. Una sensación de que todo lo que había sido su vida se había disuelto como polvo entre sus manos. Salió del tribunal sin mirar atrás, sabiendo que lo que había hecho era lo correcto. Pero no había paz en su corazón. No aún. La justicia había sido servida. Pero la justicia no sanaba las heridas. Fernando lo esperaba afuera, en el umbral de la puerta, con una expresión de apoyo y comprensión. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fernando, sin esperar una respuesta inmediata. Alberto no respondió de inmediato. Miró al horizonte, hacia el mar de personas que caminaban por las calles, ajenas a lo que acababa de ocurrir dentro del tribunal. ¿Sabes, Fernando?, dijo finalmente,
Con voz baja. No sé si lo que hice fue suficiente. Tal vez nunca lo sea. Fernando puso su mano sobre el hombro de Alberto, ofreciéndole un pequeño consuelo. Lo que hiciste fue lo correcto. Y lo hiciste por ti. No por ellos. Alberto asintió. Pero no dijo más. Sabía que Fernando tenía razón. Ahora solo quedaba un futuro incierto. Un futuro que tendría que reconstruir. Paso a paso, con la esperanza de que el tiempo pudiera sanar las heridas. Aunque el pasado lo había marcado. Él estaba decidido a seguir adelante. Al final, sabía que la vida era suya para reescribirla. El juicio había terminado. Pero para Alberto, la verdadera batalla aún no había comenzado. El futuro que alguna vez imaginó a su lado, con Carmen, se desvaneció en el aire como una sombra fugaz. Ahora, al salir del tribunal, sentía una mezcla de alivio y vacío. Un espacio profundo que no sabía cómo llenar. La justicia había sido servida. Pero el precio que había pagado había sido tan alto que le costaba encontrar consuelo en su victoria. Carmen, que se encontraba fuera de la sala, había quedado con la cabeza gacha, completamente arrasada. La imagen de ella, sentada en su banco, con los ojos hinchados de tanto llorar, se grabó en la mente de Alberto como una marca indeleble. Ya no era la mujer que conocía, ni la que había amado. Solo era una mujer rota. Una mujer que, al igual que él, debía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. El sol, a través de las ventanas del tribunal, parecía brillar con más intensidad, como si todo lo que había ocurrido estuviera siendo observado por una fuerza superior. La luz reflejada en los edificios de Madrid iluminaba el camino de Alberto, pero él no podía ver más allá del presente. De ese dolor abrumador que aún lo consumía. Esa misma tarde, mientras regresaba a la casa de Fernando, el peso de las palabras que había escuchado durante el juicio comenzó a sentarse en su corazón. Las palabras de Carmen, la forma en que había intentado justificarse, lo perseguían. Sabía que el perdón no era algo que ella mereciera. No después de lo que había hecho. Pero, a pesar de su rabia, una parte de él sentía una tristeza profunda, como si el amor que había dado durante tantos años se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Era como si todo lo que había construido junto a ella hubiera sido una mentira. Fernando lo esperaba en casa, como siempre lo había hecho. Su amigo lo había acompañado en cada paso de este difícil proceso. Y ahora, más que nunca, Alberto lo necesitaba. Necesitaba a alguien en quien confiar. Alguien que no lo juzgara. Alguien que estuviera allí para ayudarlo a encontrar un camino de vuelta a la paz. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fernando, notando la expresión distante de Alberto. Alberto se dejó caer en el sofá, mirando al frente sin ver nada en particular. No lo sé, respondió con voz baja. Pensé que, después del juicio, me sentiría libre, como si todo hubiera terminado. Pero no es así. Siento que estoy atrapado en un lugar entre el pasado y el futuro. Y no sé cómo salir de allí. Fernando se sentó a su lado, sin prisa, dejándole el espacio que necesitaba para hablar. Es normal, Alberto, has pasado por un proceso doloroso. Uno que no solo te ha afectado a ti, sino a tu vida entera. Pero tienes que entender que esto no es el final. Es solo un capítulo más de tu historia. Alberto lo miró con ojos cansados, buscando algo de consuelo en las palabras de su amigo. No sé cómo empezar de nuevo. Fernando, no sé si alguna vez podré confiar en alguien de nuevo. Si podré abrirme a alguien sin recordar la traición de Carmen. Cada vez que intento mirar hacia el futuro, siento que el pasado me arrastra de vuelta. Fernando suspiró y miró a su amigo con una expresión serena, como si hubiera esperado esa pregunta. No tienes que hacerlo solo. Alberto, no tienes que enfrentar este dolor por ti mismo.
El camino hacia la redención no es fácil, pero es posible. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender de ello y seguir adelante. Y no tienes que hacerlo todo de golpe. Tómate el tiempo que necesites. Pero no dejes que el pasado defina tu futuro. Alberto cerró los ojos y respiró profundamente. Las palabras de Fernando, aunque sencillas, lo hicieron reflexionar. Tal vez tenía razón. Tal vez no necesitaba apresurarse. Tal vez el primer paso hacia la redención era simplemente aceptarse a sí mismo. Aceptar el dolor, y luego empezar a sanar. Al día siguiente, Alberto decidió visitar el parque donde solía ir a correr. El parque, con sus árboles frondosos y sus caminos llenos de hojas caídas, siempre le había traído una sensación de calma. Mientras caminaba por allí, las voces de la gente y los niños jugando a lo lejos le daban una sensación de normalidad. De algo que aún podía existir fuera del caos en su vida. En ese momento, vio a una mujer sentada en un banco cercano, con un libro en las manos. La mujer levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Alberto. Era Sofía, la mujer que había conocido durante el evento empresarial. La mujer que lo había ayudado a encontrar un poco de claridad en medio del dolor. Sofía le sonrió cálidamente y se levantó del banco. «Hola, Alberto», dijo, su voz suave pero llena de una calidez que lo hizo sentir algo en su interior. «¿Cómo estás?» Alberto se acercó a ella, todavía sintiendo el peso del juicio y la traición, pero al mismo tiempo. Una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su pecho. «No lo sé», respondió, con una sonrisa débil, «pero estoy intentando salir adelante». Sofía lo miró con comprensión y luego, sin decir una palabra, lo invitó a caminar con ella. Juntos, recorrieron los senderos del parque, hablando de cosas sencillas, de la vida, de las pequeñas alegrías que aún quedaban. Alberto no habló mucho de su dolor, pero sentía la tranquilidad de estar con alguien que no le exigía respuestas. Alguien que simplemente estaba allí para acompañarlo. A medida que caminaban, Sofía comenzó a hablar de su propio pasado, de las luchas que había enfrentado, de las pérdidas que había sufrido. Su historia no era tan diferente de la de Alberto. Ambos habían conocido el dolor, la pérdida y la desilusión, pero también habían encontrado la fuerza para seguir adelante. Y en ese momento, Alberto se dio cuenta de que no estaba solo. No importaba cuán oscura fuera la noche. Siempre había una luz al final del túnel. El tiempo pasó, y poco a poco, Alberto comenzó a reconstruir su vida. Invirtió en nuevos proyectos. Trabajó en su negocio y se dedicó a redescubrir las cosas que siempre había amado. El tenis, la pintura, los pequeños momentos de paz que antes había ignorado. Y Sofía, con su presencia constante, fue una pieza clave en ese proceso. No solo porque lo apoyaba, sino porque le enseñó que la vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que elegimos construir a partir de lo que tenemos. Carmen, por otro lado, comenzó su propio proceso de redención. La condena de su reputación y la pérdida de su carrera le hicieron ver la magnitud de su error. Pasaba sus días trabajando en trabajos ocasionales, luchando por encontrar un propósito en medio del caos que ella misma había creado. Su vida ya no estaba llena de lujos ni de éxitos. La humildad había reemplazado el orgullo que antes la definía. Y aunque la vergüenza la acompañaba, también había una nueva comprensión en ella. Sabía que no podía borrar lo que había hecho, pero esperaba que, algún día, pudiera redimirse de alguna forma. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Años después, mientras Alberto paseaba por el parque con Sofía, la noticia del juicio de Carmen volvió a las portadas de los periódicos.
El juicio de Javier había sido solo el principio. Y ahora, Carmen enfrentaba nuevas acusaciones por su implicación en los crímenes de corrupción. Pero esta vez, Alberto ya no sentía el dolor que antes lo había consumido. No era que hubiera perdonado, sino que había aprendido a seguir adelante. Sabía que cada uno debía enfrentar las consecuencias de sus actos, pero también entendió que, para él, lo más importante era construir una vida llena de paz, de esperanza y de nuevos comienzos.